Me temblaban los dedos mientras recogía mis papeles del suelo. La carpeta estaba rota, mis apuntes dispersos como si fueran basura. El silencio en el aula era insoportable. Todos lo habían visto. Todos eligieron mirar hacia otro lado. Si no puedes siquiera articular una idea coherente sobre la tipicidad objetiva, no mereces estar aquí, dijo don Elías Ramírez con esa voz seca, quirúrgica, que usaba para destrozarte sin elevar el tono. Sus gafas brillaban con la luz del proyector mientras me miraba como si yo fuera una enfermedad que acababa de diagnosticar. Intenté hablar, pero me falló la garganta. Solo me salió aire. El auditorio se mantuvo inmóvil, petrificado. Ni una risa, ni una palabra de apoyo. Solo ese silencio cobarde que huele a miedo. A ver si entiendes esto. El derecho penal no es para mediocres. Vuelve cuando hayas aprendido a pensar, añadió, dándome la espalda, caminando hacia el estrado mientras sus zapatos resonaban como martillazos. Yo aún estaba en cuclillas, recogiendo los últimos papeles, cuando noté la mirada de Julia. No decía nada, pero sus ojos estaban llenos de vergüenza. No por mí, por ella misma. Salí sin mirar a nadie. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El pasillo me tragó como una fosa. El frío del mármol me subió por las piernas. Me detuve en el baño, me apoyé en el lavabo y vi mi rostro en el espejo. Pálido, los ojos enrojecidos, los labios entreabiertos. ¿Era yo eso? El grifo no funcionaba. Ni siquiera eso. Golpeé el mármol con el puño. Una vez, otra y otra, hasta que sentí la piel abrirse. Dolía, pero menos que la humillación, menos que la impotencia, menos que ese asco de mí mismo por no haberle dicho nada, por quedarme callado. Volví a mi habitación y me tumbé en la cama con la ropa puesta. Oí a mi compañero entrar y salir, sin dirigirme la palabra. Él también lo sabía. Todos sabían lo que don Elías hacía, cómo cazaba a uno diferente cada curso, cómo los arrastraba hasta la miseria solo para demostrar su poder. Un verdugo con cátedra. No dormí esa noche. Las imágenes se repetían como un ciclo de tortura. Su voz, la risa que no fue, los ojos de Julia. No podía dejarlo así. No iba a dejarlo así. Me levanté antes del amanecer. Me lavé las manos con agua caliente. Me miré al espejo de nuevo. Y esta vez mis ojos no temblaban. Pasaron 2 días en los que no pronuncié su nombre. Ni una vez. Pero su voz seguía ahí, incrustada como una astilla en el centro de mi pecho. Y cada vez que alguien lo mencionaba, aunque fuera en otro contexto, el corazón se me apretaba. Aún así, algo había cambiado. No era miedo lo que sentía ahora. Era una especie de determinación en bruto, sin forma todavía, pero afilada. Empecé por lo básico. Volver a clases. Me senté al fondo, junto al radiador viejo, sin tomar apuntes. Observaba, escuchaba, anotaba mentalmente todo. Sus pausas, sus sarcasmos, los momentos en los que afilaba el tono para humillar, como quien saca una navaja sin que nadie se dé cuenta. Ya no me veía como víctima. Me estudiaba a él. El tercer día vi a Andrés salir del despacho de don Elías, los ojos bajos, los hombros vencidos. Me acerqué a él en el pasillo. Le hablé sin rodeos. ¿También a ti? Andrés no contestó de inmediato. Tragó saliva, miró hacia ambos lados y solo dijo, él sabe cómo hacerte creer que eres tú el problema. Fue suficiente. Esa tarde empecé a diseñar el plan. No podía enfrentarlo de frente. Su poder en la facultad era absoluto. Había sido juez, tenía contactos, publicaba artículos en revistas donde ninguno de nosotros tendría jamás una línea. Pero algo se le escapaba. Su vanidad, el gusto por hablar de más, de humillar en voz alta, de exponerse como si nada pudiera tocarlo. Busqué un grabador, uno pequeño, casi invisible. Lo escondí entre las páginas de mi manual de derecho penal. Sabía que arriesgaba mucho, que si me descubría podía destruirme, acusarme de acoso, de difamación, de cualquier cosa. Pero ya no era cuestión de miedo, era necesidad, como respirar. La primera grabación fue inútil, solo preguntas técnicas, comentarios vacíos. Pero el segundo intento fue distinto. Me ofrecí a leer un fragmento del código, y al errar una palabra, a propósito, su veneno salió como de costumbre. ¿Sabes lo que pasa contigo?
que te escondes detrás de términos que ni comprendes. ¿Qué haces aquí? ¿Crees que el sistema necesita más parásitos como tú? Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Y el grabador siguió funcionando. Repetí el proceso durante semanas. A veces grababa clases enteras, otras, solo los momentos en que se acercaba a los alumnos. Los dejaba en ridículo, los pisoteaba sin razón. Pero no bastaba con mi caso. Necesitaba más. Volví a hablar con Andrés. Le mostré una parte de la grabación. Su rostro cambió y luego asintió. Al día siguiente, trajo su propia grabadora. Así empezó todo. Un archivo tras otro, una voz tras otra, una red silenciosa de resistencia. No éramos mártires, éramos testigos, y muy pronto seríamos acusadores. Pensé que lo tenía todo bajo control, que bastaba con las grabaciones, con los testimonios que comenzábamos a recopilar, con las miradas que se cruzaban entre pasillos como señales clandestinas. Pensé que bastaba con la verdad. Una tarde, después de clase, dejé un sobre anónimo en el buzón del decanato. Dentro, 5 fragmentos de audio, transcripciones y una carta firmada solo con una frase. Este es el poder del miedo, pero también el principio de su fin. Pasaron 4 días. Silencio. Ninguna mención. Ninguna reacción. El quinto día me llamaron a dirección. Al entrar estaban el vicedecano y una mujer del departamento jurídico. Sus rostros eran de piedra. Hemos recibido una denuncia anónima, dijo él sin mirarme directamente. Y también, curiosamente, nos han informado de que un estudiante ha estado grabando ilegalmente a un catedrático sin consentimiento. La mujer me entregó un documento. Este escrito es una advertencia. Si se confirma que ha vulnerado la privacidad del profesor Ramírez, podría enfrentar medidas disciplinarias graves. No entendía. No podía entender. ¿Y las grabaciones?, pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. No tienen valor si no hay una denuncia formal y firmada, dijo ella. Y usted no ha tenido el valor de hacerla. Sentí cómo me ardían las mejillas. Me habían dado la vuelta al tablero. Lo habían hecho parecer como si yo fuera el criminal. Don Elías, intocable. Yo, el intruso. Salí del edificio sin saber a dónde iba. Caminé durante horas, sin rumbo, hasta que llegué al puente de Triana. Me apoyé en la barandilla, con la carpeta bajo el brazo, los ojos clavados en el agua. Pensé en tirarla, en desaparecer. Esa noche no volví a mi residencia. Dormí en el banco de una plaza, abrazado a mis cosas. No lloré, no podía. Tenía un nudo en el estómago, en el pecho, en los ojos. Todo era rabia y agotamiento. Julia me encontró a la mañana siguiente. No sé cómo. Me sacó un café caliente de una bolsa, lo puso frente a mí y se sentó sin decir palabra. Luego dijo, despacio, pensábamos que tú sí llegarías hasta el final. Me dolió. No por lo que decía, por lo que significaba. Había fallado. No solo a mí, a todos. Esa tarde quemé las copias impresas. Me encerré. Me desconecté. Ya no quería venganza. Solo quería olvidar. Ser uno más. Dejar que todo siguiera como siempre. Pero incluso en esa oscuridad, una voz persistía dentro de mí. La suya y la mía, mezcladas, en conflicto. Y supe que ese silencio no podía ser el final. Aunque no sabía cómo, todavía no había terminado. Volví a clase una semana después. Ya no era el mismo. Ni el que recogía papeles del suelo, ni el que huía por los pasillos. Algo se había roto en mí, sí, pero no se había destruido. Se había transformado. Esa mañana don Elías paseaba entre las filas del aula como un general victorioso. Su voz sonaba más fuerte, más segura, como si hubiera aplastado la última chispa de resistencia. Me miró de reojo al pasar junto a mí, con una media sonrisa, como quien pisa una flor seca. No le devolví la mirada. No reaccioné. Solo abrí mi portátil y empecé a escribir. No apuntes. Era una lista. Nombres, fechas, incidentes. Sin emociones. Solo hechos. Esa noche fui a ver a Clara. Ella era exalumna, hoy becaria en el departamento de Sociología. Una de las pocas que alguna vez había osado contradecir a Ramírez en público, y por eso había sido desinvitada de su seminario de criminología. Me abrió la puerta con el ceño fruncido. Pensé que te habías rendido. Me rendí, le dije. Ahora vine a terminar el trabajo. Le mostré los archivos.
las grabaciones, lo que quedaba de ellas. Pero sobre todo, le conté lo que me habían dicho en dirección, cómo habían girado el relato. Ella no se sorprendió. No basta con pruebas, me dijo. Hace falta estructura. Y la tenía. Ella. Clara contactó con 2 estudiantes de máster en Derecho Digital. Ellos sabían cómo validar las grabaciones, cómo preparar los metadatos, cómo encriptar y firmar digitalmente los testimonios. Yo era fuego. Ellos eran acero. Y entonces empezaron a llegar los demás. Andrés, Julia, incluso una chica de tercero que no conocía, pero que trajo su propio audio donde se escuchaba a Ramírez, diciéndole que su lugar estaba más cerca de la cocina que de los tribunales. Montamos una red, anónima, precisa. Clara redactó el informe final, 30 páginas con evidencias, citas legales, precedentes de casos similares en universidades de Madrid y Salamanca. Lo firmamos con un nombre colectivo, Lex Anónima. Lo enviamos directamente a la Unidad de Integridad Académica, con copia al defensor universitario, sin pasar por dirección. Y luego, esperamos. Cada día que pasaba era un calvario silencioso. Ramírez seguía con su espectáculo. Pero ahora, cada vez que alzaba la voz, cada vez que cortaba a alguien en seco, veía las miradas cruzarse. Alumnos que antes agachaban la cabeza ahora se mantenían firmes, como si algo invisible hubiera cambiado el aire de la sala. Yo no lo miraba, ya no lo necesitaba. Había dejado de ser mi enemigo. Solo era una estructura que iba a caer, y yo, una grieta más en sus cimientos. El correo oficial llegó un lunes por la mañana. Asunto: inicio de expediente disciplinario al profesor don Elías Ramírez. Sin detalles. Solo una invitación a declarar como parte interesada en una investigación interna. No fue un triunfo. Fue una campana que marcaba el inicio del último asalto. Esa semana, la universidad se llenó de rumores. Algunos profesores murmuraban en los pasillos, otros guardaban silencio absoluto. El miedo había cambiado de bando. A mí me citaron el miércoles. En una sala pequeña del edificio administrativo, me recibió una comisión de 3 personas. Clara estaba afuera, esperándome. Su mirada era firme. No éramos mártires. No éramos héroes. Éramos testigos, como siempre. Respondí con calma. Expliqué el contexto. Mostré las grabaciones ya validadas. Describí los patrones, los silencios forzados, los gestos. No intenté convencer. Solo narré lo que había ocurrido. Al salir lo vi. Ramírez esperaba en la antesala, de pie, los brazos cruzados. Nos cruzamos por primera vez en semanas. Ya no era el mismo hombre. Vestía traje. Sí, pero su rostro no tenía autoridad. Tenía tensión, una sombra de duda. ¿Qué crees que ganarás con esto?, me preguntó en voz baja. Lo miré, no con odio, no con miedo, solo con la certeza de alguien que ya no le debía nada. Ya gané, no respondió. Solo se giró y entró. La puerta se cerró detrás de él como una lápida. Días después, la resolución se publicó en un documento interno. Suspensión indefinida de sus funciones docentes. Traslado al área de archivo y control documental. Sin acceso a clases. Sin alumnos. No hubo rueda de prensa. No hubo escándalo. Pero hubo silencio. Y en ese silencio, algo cambió en los pasillos de la Facultad de Derecho. Un eco distinto. No de temor. De espacio. De posibilidad. Lo vi por última vez desde el otro lado del patio central. Caminaba solo, con un portafolios colgado, como un peso muerto. Ya no lo saludaban. Nadie se apartaba a su paso. Era un hombre más entre muchos. La luz de la tarde dibujaba sombras largas sobre el mosaico del suelo. Y en ese momento, sin decir palabra, supe que todo había terminado.